Va. Pues, si llegan o no, ya veremos. Pero iniciamos. Entonces, vamos a ver argumentos deductivos, como decía la pantalla de inicio. Dice parte 1 porque es un montón de información. No sé si la podemos ver toda hoy. Y si no, pues va a haber una parte 2. Si la podemos ver toda hoy, pues no hay pez. Y ya. Recapitulando. Como ya hemos dicho en todas las sesiones que hemos empezado, hay... Hola, Israel. ¿Cómo se quita la cámara? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ah, es que todo no bien. puedo. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía, vamos empezando, así que no hay problema. Hay muchos tipos de argumentos, es lo que ya hemos dicho en todas las sesiones cuando iniciamos. Para nuestros fines, nos estamos dividiendo solo en dos, inductivos y deductivos. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido inducción, según nuestra clasificación, porque ya les dije que analogía y abducción hay debate sobre si son meramente inductivos o es otro tipo de inferencias. Pero para nuestros fines hemos visto solo inducción hasta ahora. En inducción hemos visto también que sus características principales es que son modificables, es decir, que nueva información puede hacer que cambiemos la conclusión, por lo mismo su conclusión no es necesaria y además su conclusión es ampliativa. Usualmente los argumentos inductivos nos permiten o hacen que la conclusión nos dé una pieza de conocimiento extra que no teníamos antes. En cambio, los deductivos es básicamente todo lo contrario. La conclusión no se modifica con nueva información, su conclusión no es ampliativa y su conclusión es necesaria. Si sus premisas son verdaderas, a fuercitas va a ser verdadera su conclusión también. Ahora bien, definamos la deducción. Con los argumentos deductivos más que la deducción. Hola Jesús, por cierto. Eso se caracteriza porque nos dan una relación fortísima entre premisas y conclusiones. Literal, eso es la relación de necesidad. De modo que, como ya les he dicho, si aceptamos la verdad de las conclusiones por fuerza, tenemos que aceptar la conclusión. Sí, solo si estos argumentos son válidos. Y esta es la primera parte donde nos vamos a parar, en la noción de validez. Porque es una propiedad exclusiva de los argumentos deductivos, básicamente lo que los hace ser deductivos. Y hay muchas cosas que decir acá. Eh, Esto se puede poner que haya mucha información o que me ponga técnico. Si eso pasa, me dicen y me paro. Muy bien. Primera distinción importante. En lógica, bueno, primero, los que se dedican a estudiar esta cosa es la gente que hace lógica. Y en lógica hay una distinción muy importante entre la forma y el contenido de los argumentos. La forma apela a la forma lógica, algo que no hemos visto, pero que no es tan grave. La podemos entender como la estructura de un argumento, sin contenido. Si recuerdan, en las primeras sesiones vimos conectivas lógicas y decíamos algo como una conjunción del tipo Francisco está hablando y escuchando a la vez. Tiene la forma lógica de una conjunción, precisamente, una y entre dos hechos, entre Francisco está hablando y Francisco está escuchando, unidos con una i. Otro tipo de expresiones, como Alex está escuchando y está sentado, tienen exactamente la misma forma, entre dos fenómenos. Alex está sentado, Alex está escuchando, unidos con una i. En ese sentido diríamos que tienen exactamente la misma forma, la de la conjunción, pero tienen distinto contenido. Una dice Francisco está escuchando y hablando, y otra dice Alex está sentado y escuchando. Son distintas en ese nivel, en el nivel contenido, aunque su nivel forma sea distinto.
La forma técnica de decirlo es que el nivel forma remite a la estructura de un argumento sin significado y el contenido al significado, a lo que le metemos ahí. Como ya les he dicho entonces, distintos argumentos puede que compartan forma, pero no van a compartir contenido. ¿Quedó más o menos claro esto? Como primera aproximación. Vamos a ver este ejemplo. No les he enseñado a formalizar, pero no es grave, porque les voy a decir qué dice. Ese sería un ejemplo de forma. Tenemos una estructura que nos dice si A, entonces B. Luego tenemos, bueno, está pasando el señor del fierro viejo. Se va a escuchar el micrófono. Eso. Tenemos dos proposiciones y una conclusión. La primera conclusión, proposición nos dice si A, entonces B. La segunda nos dice A. La tercera nos dice B. Esta es una estructura sin significado, porque no le hemos dado nada a estos simbolitos. ¿Quién sabe qué significan eso? Tenemos solo el esqueleto. Esto es la forma de un argumento. Si le metemos contenido, las proposiciones que les matamos allá, es otro nivel. ¿Vale? Y estos niveles son diferentes. Por ejemplo, si decimos que A quiere decir algo como justo, esa es una buena para la primera proposición. A entonces dice, pasa el señor del fierro viejo. Eso significa A. Y B significa el señor del fierro viejo. Se escuchará en el micrófono de Paco. Entonces la primera proposición diría eso que acaba de poner Alex. Si pasa el señor del fierro viejo por la casa de Paco, entonces se escuchará en el micrófono. Pasa el señor del fierro viejo por la casa de Paco, por tanto, se escucha en el micrófono. En cambio, con exactamente la misma estructura podríamos poner algo distinto. Podríamos decir algo como, si se va al internet, entonces se deja de transmitir la clase para la primera oración. A ahora se va al internet, por tanto, se deja de transmitir la clase. Vale, el contenido está difiriendo, pero la forma es exactamente la misma. ¿Todo bien hasta acá? Vale. Pues usted, que viene mi gato a obviar. Entonces, definición de validez. Un argumento es válido si solo si en cualquier situación posible, esto es importante, en que las premisas sean verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Énfasis en el posible, no de forma trivial. Puede que de hecho el argumento que nos estén presentando, digamos en una situación actual, tenga premisas falsas, pero eso no lo hace inválido, porque si hay alguna situación posible en la que sus premisas son verdaderas y su conclusión también es verdadera por fuerza, más bien, si en todas las situaciones posibles en las que sus premisas son verdaderas, su conclusión también es verdadera, entonces es válido. Aquí donde les digo que se puede empezar a poner raro cuando hablamos de posible y necesario y situaciones posibles y así. Entonces me dicen si algo es raro. Muy bien, la validez entonces refiere a la forma y esa es la otra cosa importante. No nos importa el contenido. Spoiler, esta es una forma válida. Ya les diré por qué. Pero la podemos llenar de premisas falsas y decir algo así como la contraria que ha dicho Alex. Si el señor del fierro viejo pasa por la casa de Paco, entonces no se escuchará en el micrófono. Y tenemos el señor del fierro viejo pasa, por lo tanto el señor del fierro viejo no se escucha en el micrófono. Eso es falso, por lo que ya hemos dicho. El argumento está fallando porque tiene una premisa falsa. Eso nos está llevando a una conclusión falsa, pero está fallando a nivel contenido porque tiene premisas falsas. No está fallando en nivel forma. Porque si le metiéramos premisas verdaderas, como ya hemos visto, nos arrojaría una conclusión verdadera. Sí, todo bien hasta acá. Vale, si no nos queremos poner a rastrear como en todos los mundos posibles, a ver si en todos los mundos posibles que haya premisas verdaderas, entonces va a haber una conclusión verdadera. Lo que podemos hacer
es irnos a la contraria. ¿Qué hace un argumento inválido? Bueno, un argumento va a ser inválido si solo si tiene premisas verdaderas y nos da una conclusión falsa en alguna situación posible. O sea, aquí solo tenemos que rastrear una. Si hay algún caso en el que premisas verdaderas me lleven a una conclusión falsa, esta estructura de argumentación es inválida. Recalco de nuevo ahí que hay argumentos válidos que son absurdos, pero de nuevo son válidos porque lo que los hace absurdos está en el nivel contenido, no en el nivel forma. Y por último, los argumentos que nos interesan son los argumentos sólidos, que además de ser válidos a nivel forma, también tienen premisas verdaderas. Entonces también en ambos niveles, nivel forma y nivel contenido, esto todo bien, se llaman argumentos sólidos y son mucho más difíciles de tumbar. ¿Dudas, Hagan? Vale. Pensamos en este argumento y me van a decir si es válido. Dice, si alguien bebe café, entonces le gusta el chocolate. A Alma le gusta el chocolate, por tanto a Alma le gusta el café. Supongamos que de hecho todas las primeras son verdaderas. La primera es rara, pero supongamos que son verdaderas todas. ¿Qué pues? ¿Válido o no? Sí, sí es válido, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué? Porque se justifican las premisas. Se justifican como. Aunque bueno, así es raro porque obviamente no es muy probable que alguien al que le guste el café le guste el chocolate, pero no sé. Jesús está en desacuerdo. Jesús dice que es inválido. Y Alex quiere hablar. ¿Qué pasa, Alex? Yo todavía tengo una impresión, o sea, no tengo como una respuesta eh, contundente. Sí se escucha, ¿verdad? Em, Estaba pensando que la primera premisa dice si A, entonces B, y entonces dice Alma tiene una relación con B, entonces Alma tiene una relación con A, pero según lo que habíamos visto en una proposición molecular del tipo sí, entonces si A, entonces B, o sea, A entraña a B, pero no es al revés, B no entraña a A. Eso es como lo que estoy pensando, no sé si voy para un buen lado. Sí, usualmente. En este caso en específico no. Vamos al nivel contenido por un ratito. La primera premisa dice, si alguien bebe café, entonces le gusta el café. Es más o menos circular, ¿no? Está dando una relación entre personas que beben café y personas que les gusta el café. La segunda nos dice que a Alma le gusta el chocolate. No está diciendo que le gusta el café, está diciendo que le gusta el chocolate. Y de ahí concluimos que a Alma le gusta el café. Ahora, a nivel informal, sin meternos a otro tipo de análisis. Un argumento así las convencería. Si yo les digo algo similar así, dirían, sí, claro, a Alma le gusta el café, encantado. O tendrían sus dudas. Y si tienen dudas, ¿en dónde sería esa? ¿Por qué se les haría rara la conclusión? Como spoiler también es inválido. Jesús tenía la razón en este caso. Jesús, Am, bueno, yo diría que en un contexto más informal probablemente me generaría dudas o probablemente me convencería porque ahora sí que a veces, ya sea por velocidad en la que alguien dice algo, por la retórica que usa, uno puede creerle, ¿verdad? Pero en este contexto yo creo que pues no hay relación entre que
a Alma le gusta el café, a Alma le gusta el chocolate y si alguien bebe café, entonces le gusta el café. Porque en la segunda premisa está hablando que a Alma le gusta el chocolate, no que le gusta el café. Entonces, aunque son cosas como un poco relacionadas, eso del café y chocolate, no sé si se podría decir que están en un campo semántico similar, en el que ambos son caramelos o dulces, no sé, algo por el estilo. No implica que sea, si a alguien le gusta un tipo de caramelo, también le guste otro tipo de caramelo. No sé si me explico. Sí, sí. Vamos a verlo con un poquito más de formalismo. Esta sería la formalización. El argumento no es válido. Sí, está bien escrito. Quizá yo leí mal. El argumento no es válido porque si lo formalizamos nos diría algo así. Supongamos que P quiere decir a alguien le gusta el café. Y acá no debería ser Q, sino P. Si a alguien le gusta el café, entonces le gusta el café. Y luego nos dan otro rato random. A Alma le gusta el chocolate. R. Y a partir de ahí sacamos que le gusta el café. No hay conexión entre premisas y conclusión. No hay nada que nos permita hacer ese salto. Si queremos hacer la prueba inversa, supongamos con exactamente esta misma estructura, metámosle premisas verdaderas y sacamos una conclusión falsa. Y eso nos va a dar la prueba de que es inválido. Pensemos en el primer conjunto y decimos algo así como eh, si Francisco no pudiese hablar, entonces no sé qué tontería puedo poner. Cualquier cosa absurda que se les ocurra. Si Francisco estuviese dando clases o no estuviese dando clases, ya. Si Francisco no estuviese dando clases, entonces estuviera jugando Valheim. Esa es nuestra primera premisa. Si no estuviera yo dando clases, entonces estaría jugando. Muy bien. Y luego tengo otro rato random, como Francisco está bebiendo agua. Supongamos que ambas son verdaderas. Yo de hecho estoy tomando agua. De hecho, si no estuviera dando clases, estaría jugando Valheim. Conclusión, Francisco está jugando Valheim. Eso es falso porque de hecho estoy dando clases. No estoy jugando Valheim. Entonces tenemos premisas verdaderas que me llevan a una conclusión falsa. Entonces mi argumento es inválido. Sí, todo bien. Ahora, Sí, todo bien. vale. Ahora, si fijaron, cambié lo que es el significado de estas cosas. TP, Q, R, Q, todo. De forma completamente distinta a este ejemplo. Ya no, eso no es grave porque estamos peleándonos en el nivel de validez. Y esto es de hecho una estrategia que pueden usar cuando estén peleando con alguien y quieren mostrar que su argumento es inválido. Usar exactamente la misma estructura, ver que con premisas verdaderas nos lleva a una conclusión falsa y entonces decir, pues es inválido. No me has probado nada, todavía tienes cosas por hacer. Vale. Muy bien. Esto pues ya lo hicimos. Lo acabo de hacer yo. Entonces avanzamos. Vale. Vamos a meterle mano a los argumentos. Hola. Cano, creo que es Israel también, ¿no? Mejor. Vamos a ver algunos silogismos. Silogismos son esta estructura deductiva. Tenemos una premisa mayor, usualmente condicional grandota, y otra premisa menor, que puede ser de la misma magnitud, y sacamos una conclusión. Dos premisas y una conclusión. Por encima. Pues vamos a ver silogismos, y ustedes me van a decir si son válidos o no. Si además de que sean válidos o no, hay otra cosa mala, por ejemplo, a nivel contenido, pues también pueden decir. Vale. Empezamos Alex, Jesús, Israel, Aguilar y luego Cano. Alex, argumentos sobre la soberbia filosófica.
Este dice, todos los filósofos somos sabios, todos los sabios son guapos, por tanto todos los filósofos somos guapos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese argumento? Primero, si es válido o no, y si hay problemas en algún otro lado. Ujú. Yo creo que sí sería válido. Eh, remitiéndome un poquito al texto este de Copy y Cohen, o sea, pues tenemos dos, ¿cómo se llaman? Proposiciones categóricas universales, afirmativas. Bueno, mejor no me voy a poner muy técnico en eso. Primero se afirma que A tiene B y luego se dice que B tiene C y al final dice A tiene C, ¿no? Porque pues si B tiene C, entonces A también tiene C. Bueno, así es como yo lo veo en cuestión de forma. Este, al menos en cuestión de forma, sí es válido el argumento, pero yo creo que en cuestión de contenido, pues no, hay filósofos que están bien feos y por ahí se podría atacar, ¿no? O sea, está haciendo una afirmación universal, entonces con mostrar un ejemplo de un caso en donde no sea lo que está afirmando, pues ya con eso podemos tumbarlo. Exacto. Es un argumento válido con premisas falsas. La estructura está todo bien. Está aprovechando transitividad, que es la que acaba de explicar Alex. Pero las dos premisas son falsas. No todos los filósofos somos sabios. Habemos algunos bastante imbéciles. Y tampoco todos somos guapos. Entonces, pues hay premisas falsas. Entonces el problema de este argumento no es su validez está bien. El problema es su conclusión. Este argumento, siempre que le metamos premisas verdaderas, nos va a arrojar una conclusión verdadera, porque es válido. Como acá le metimos premisas falsas, pues ahí está el problema. Todo bien. Argumento del ideal capitalista. Y sigue Jesús. Dice, todos los mexicanos son multimillonarios, el dueño de Microsoft es mexicano, por lo tanto un multimillonario es dueño de Microsoft. ¿Qué pasa acá? Es válido, si no me equivoco. Espera, a ver, todos los mexicanos son millonarios, el dueño de Microsoft es mexicano. Sí, sí, si las premisas fueran verdaderas, pues la conclusión debería de ser necesariamente verdadera. No es el caso, pero ¿cómo se llama? Pero curiosamente la conclusión está bien, o sea, es verdadera. Porque es como el dueño de Microsoft, sí es, podríamos decir que es multimillonario, pero no porque sea mexicano, considerando que no todos los mexicanos son multimillonarios. Ya, creo que es todo lo que podría decir ahorita. Acabo de entrar, disculpen, se me hizo un poco tarde. Sí, no pasa nada. No hay problema. Pero los demás, ¿qué les parece este argumento? Es inválido, ¿no? ¿Por qué? Me parece inválido. Me hace ruido ahora mismo, no encuentro bien qué onda, pero siento que da un salto medio loco. Ah, multimillonarios dueño. Mm, Pues sí me parece inválido, solo que no encuentro en dónde está. Me genera dudas. Si parece que es inválido, hay que veamos la estructura e intentemos sacar una conclusión falsa a partir de las mismas premisas. Estructura es un condicional, igual, para todo X, si es mexicano, entonces multimillonario. Vamos a ver como si P, entonces Q. Si es mexicano, entonces es multimillonario. Y luego nos dicen, el dueño de Microsoft es mexicano. Dueño de Microsoft es P, digamos. Por tanto, un Q es dueño de Microsoft. No, en ese caso no hay relación entre proposiciones y conclusión, entre premisas y conclusión. Bueno, es lo que me parece, ¿verdad?
Dicen los demás, tenemos controversia. Es que según yo sí es válido porque dice todos los, digamos, todo M es multimillonario. Tal persona, por ejemplo, el dueño de Microsoft, es M, por lo tanto, M tiene que ser, el dueño de Microsoft tiene que ser multimillonario. O sea, no digo que sea verdadero, solo digo que es válido. La estructura del argumento a mí se me hace válida. Vale, dejen sacar el Word para aliviar la controversia. ¿Dónde diablos lo tengo? Lo puse en el chat, no sé si está bien formalizado. Ok. X entonces M. No, cambio de... Acá está. No. Sería algo así. Si lo queremos pasar a proposicional sería P implica Q. Donde P sería ser mexicano y Q implica ser multimillonario. O sería Microsoft es mexicano. Es que este de aquí no nos da la proposicional. Pero la podemos refrescar con P. Entonces P. Por tanto, esto lo borra de Schaeffer. No la tengo. Millonario es dueño de Microsoft. Por tanto, dado que dimos multimillonario como... Sería algo así. De nuevo, la lógica proposicional es muy débil para hacer esto. Esto se analizaría con cuantificacional. Pero es válido, haciendo el reflejo acá. Parece muy raro, entiendo cuáles son las inquietudes, que a partir de decir que el dueño de Microsoft es mexicano se infiera que un multimillonario sea el dueño de Microsoft, pero creo que es porque se está metiendo como su conocimiento del mundo acá. Este argumento es válido, pero tiene premisas falsas y conclusión verdadera, y por eso es un argumento tan raro. La conclusión, un multimillonario es dueño de Microsoft, es cierto. Bill Gates tiene mucho dinero y es dueño de Microsoft. Sin embargo, las dos premisas que estamos dando son falsas. Si las premisas fuesen verdaderas, no se arrojarían... Hola, 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 ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo tonterías. Sí, no, no, perdón. Es inválido por exactamente las mismas razones que le estoy diciendo. Pero alguien quería hablar. Yo, pero ya me interesó ver hacia dónde llegas. Sí, Jesús, perdón, me hice bolas. Tengo duda de qué símbolo es el que se usa para, pues, para simbolizar la implicación. Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué es la implicación? O sea, ¿qué implicaría la implicación? Válgame la redundancia. La segunda pregunta es dificilísima. ¿De qué implica la implicación? Primero, hay un montón de implicaciones. Hay como 4 distintas implicaciones, que son distintos condicionales. Condicional material, condicional F, condicional M. Hace cosas muy raras y las peleas por los condicionales han desarrollado básicamente las lógicas no clásicas. Entonces, hay cosas muy raras. En proposicional y en cuantificacional, más o menos es lo mismo. Comparten que son del mundo de las lógicas clásicas. Implican ya sea sucesión temporal o causalidad, dependiendo de quién esté utilizando esta cosa. En este caso sería como un cuantificador universal, uno existencial o todo lo demás, pero sí comparten los mismos conectivos, ¿no? Básicamente, si no mal recuerdo. Sí, mira, el primero se leería en... no estamos haciendo muchas bolas con lógica. Primero se leería con universales, claro. Para todo X, si X tiene la propiedad de ser mexicano,
Entonces tendrá la propiedad ser multimillonario. Crea con el universal, parto de X y M es X, entonces es multimillonario. La segunda, ya estamos hablando de algún X en particular. Entonces ya tendríamos que meterle una constante. Podemos ponerle MA, donde A representa al dueño de Microsoft. Y luego ponemos que A también comparte el de ser... No, es válido. ¿Qué estoy diciendo? Válido. Pero tengo que sacar el Word para explicar todo esto. Uno. Y para no seguirnos haciendo bolas con las confusiones en lógica. Ahí voy. Los de referencias debería tenerme aquí el acordeoncito porque yo los preparo, ¿no? Y yo sé qué está pasando ahí, pero luego se me olvida. Dejen pasarle el Word. Entonces, sí, la implicación usualmente la tomamos igual que el condicional, Jesús. Son como sinónimos. El condicional hay muchos y cada uno hace cosas distintas. Entonces, ¿qué precisamente es un condicional? Es muy raro. En lógica clásica usualmente marcamos esta relación entre condiciones necesarias y suficientes, pero no siempre. Uno nos dice todo X que sea M, de M sea ser mexicano. Todo X y X es M. Entonces es doble M, multimillonario. Está bien acá, ¿no? Si alguien es mexicano, entonces es multimillonario. Por todo X y X es mexicano, entonces es multimillonario. Sí. 2. A, el dueño de Microsoft. M. X era una variable que está para cualquier miembro del conjunto, el que sea. Aquí ya tenemos una constante de individuo. Estamos tomando algún X en este sentido. Este A está incluido entre el conjunto de todas las X. Sí. Se pasó, les puede parecer raro, pero no sé si no les parece raro. Entonces de acá se sigue. Los ponen, de hecho. A es doble M. Fenómeno a partir de la premisa 2. ¿Se ve más o menos? Yo no entiendo muy bien lo de MP. Es modus ponens. Es una regla de inferencia. Ok. Es lo que habíamos visto. Y remite. Pues sí, claro, no la estoy compartiendo. Sí. Remite lo que habíamos visto hace ya varias sesiones sobre el condicional. El condicional, como decía, nos da unas relaciones de necesidad y suficiencia entre las dos cosas. Nos dice, P es condición suficiente de Q y Q es condición necesaria de P. Es decir, cualquier acontecimiento, pongámoslo en acontecimientos físicos, siempre que pase P, nos basta para decir que pasará Q. Y siempre que haya Q, nos da un indicio, dado que es una condición necesaria pero no suficiente, de que P podría ser el caso. Pero si no pasa Q, entonces tampoco pasa P, porque debe de pasar Q para que pase P. El ejemplo que les ponía era el ejemplo del fuego. En el fuego, el combustible sería una condición necesaria del fuego. Tiene que haber combustible para que haya fuego. Si no hay combustible, no va a haber fuego. Pero no me basta que haya combustible para que haya fuego. Necesito otras cosas. Entonces es una condición necesaria, el combustible con relación al fuego, pero no suficiente. En cambio,
El mero hecho de que haya fuego es suficiente para saber que hubo combustible. Sí, basta solo con que decir hay fuego para saber que hubo combustible. Es una condición suficiente. Entonces el modus ponens lo que hace es explotar eso. Es decir, tenemos esta relación que nos está dando estas relaciones entre condiciones necesarias y suficientes. Tenemos que se dio la condición suficiente, por tanto se dio la condición necesaria. Y es lo que estamos haciendo acá arriba también. Tenemos ser mexicano, por cómo presentamos esta cosa, esta premisa es falsa. Ser mexicano es suficiente para ser multimillonario. Esta persona A, que además es dueña de Microsoft, es mexicano. Eso me basta para decir que es multimillonario. Está bien. El problema acá es que las premisas son falsas. La conclusión fue verdadera por accidente, pero las premisas son falsas. Si acá le metiéramos premisas verdaderas, nunca nos podría arrojar una conclusión falsa. Siempre nos arrojaría una premisa verdadera. Y sí, eso es de conjuntos, Cano. Cuando metemos acá todo X, estamos tomando como todo el universo de X, ¿no? Todo lo que relacionamos a X con ser mexicano, este X está representando a todos, cada uno de los mexicanos. Y luego ya le metemos constantes de individuo, si quiero hablar de algún individuo en específico. Aquí le puse A para hablar del dueño de Microsoft, como pude haber puesto, qué sé yo, B para hablar de mí, o C para hablar de Alex, o cosas así. Pero todos estos, dado que somos mexicanos, están incluidos en este conjunto de todos los mexicanos. No sé si quedó claro. Nos hicimos bolas con la lógica. Intenté explicarlo lo más claro posible, pero no sé si quedó todo claro. ¿Finalmente sí fue inválido o válido el argumento? Válido. Ok, Válido con premisas falsas. vale, gracias. Son verdaderas. Sí. Yo me hice bola porque el caso es premisas verdaderas con conclusión falsa. Es el que lo hace inválido. Tenemos premisas falsas y conclusión verdadera. Entonces, válido. Y podemos hacer el experimento. Que si le cambiamos esas cosas para ponerle premisas verdaderas, jala. ¿Dudas? Antes de avanzar. No. Vale, de lado, si me pongo muy técnico en algún rato, me dicen. Siguiente. El argumento del orgullo universitario. Dice, todos los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tienen un número de cuenta. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades son alumnos de la UASULP. Por lo tanto, los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades tienen un número de cuenta. Israel Aguilar, ¿qué opinas de este? Es válido. Creo que está más fácil que los otros. Pues se justifica la premisa. Bueno, la conclusión es justificada por las dos premisas anteriores. ¿Los demás están de acuerdo? Ya sea en el veredicto o en la justificación que dio Israel. Sí, sí es válido. Ahora, podemos justificar cosas de muchas formas. Entonces, no es válido porque esté justificado, sino es válido porque tiene un tipo de justificación especial, que es este de que su forma nos garantiza que su conclusión va a ser verdadera. Que no hay ningún caso posible en el que a esta estructura le metamos argumentos, premisas verdaderas y nos arroje una conclusión falsa. Por eso es válido. Vale. Sin importar que cambiemos en las premisas, siempre que mantengamos la estructura y sean verdaderas, nos va a dar conclusiones verdaderas. Muy bien. No sé quién le toca, el que quiera. Se llama el argumento conjuntista y dice, hay mexicanos que son católicos. Estamos otra vez con los cuantificadores. Así que ojo que puede haber confusiones. Premisa 2. Hay mexicanos que creen que se debe respetar los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo.
Por lo tanto, hay católicos que creen que se deben respetar los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo. Yo estoy preparando el Word. Alex. Muy bien, nada más quiero, intentarle antes de que, pues, ustedes lo hagan con como su mayor conocimiento de lógica. Entonces, pues vamos a ver. Hay mexicanos que son católicos, ¿no? O sea, básicamente estás diciendo que algunos mexicanos son católicos. Y luego estás diciendo que algunos mexicanos creen que se debe respetar los derechos de las mujeres a la interrupción del embarazo, ¿no? Estas son dos afirmaciones particulares. Y al final, algunos católicos, hay algunos católicos que creen que se deben respetar los derechos de las mujeres al embarazo. O sea, estás ligando las propiedades de esto, no sé cómo se le llama, pero estás ligando dos cosas que están en las premisas, en la conclusión. El problema que yo veo es que como son particulares, o sea, estás diciendo que algunos católicos, que algunos mexicanos son católicos, no puedes como afirmar que si ese mismo, como, mmm, esa misma pequeña parte del conjunto es la misma que la de los mexicanos que creen que se debe respetar los derechos de las mujeres. Sí, bueno, a mí me resulta un poquito confuso, pero no sé si fui claro con lo que intento decir. Sí, el siguiente paso es que intentes armar un ejemplo análogo en el que siga exactamente la misma estructura y te arroje una conclusión falsa con premisas verdaderas. Si pasa eso, pues ahí está la prueba de que este era inválido. Entonces Alex dice que es inválido. ¿Qué dicen los demás? A mi parecer, no, puede que esté equivocado. Creo que le falta un modalizador de posibilidad, o decir, probablemente hay algunos católicos que creen que se deben respetar. Porque está diciendo que hay algunos mexicanos que son católicos, hay algunos mexicanos que creen que se debe de respetar los derechos de las mujeres de la interrupción del embarazo, pero no hay una manera en la que se relacionen directamente uno con el otro para decir que sí, alguna parte de los mexicanos que son católicos que crean que se deben respetar los derechos de las mujeres en la interrupción del embarazo, ¿no? Siento que le falta ese modalizador para que sea válido completamente o para que haya una conexión directa entre las premisas. Puede que esté equivocado, pero yo lo veo así. No, tienes razón. Si esto fuese modal, jala. Pero estamos todavía en la lógica clásica por cuestiones de simplicidad. Eh, entonces, sí, parece que es muy fuerte la conclusión, que habría que matizarla, pero no está matizada. Entonces, partiendo de ese hecho, entonces Cano dice que pues le parece muy raro. Debería estar ese modalizador. Imagino que estás del lado de Alex, de que no se vale. Y Jesús, ¿quieres hablar? Sí, justo algo parecido a lo que dice Cano. Me parece que la conclusión funciona parecido a el niño del cuento de Lewis Carroll, de que dice siempre probablemente, y cuando dice probablemente, incluso si fuera verdad o no, realmente no está mintiendo. Entonces me parece que en esta conclusión, incluso, o sea, como que está muy implícito eso de probabilidad, porque no dice que todos, o sea, incluso si no hay tantos católicos que creen que se deba respetar eso, sigue siendo verdad. Es que no sé, como que me revolvió un poco, pero voy más o menos por el lado de Cano, y
la conexión que hice fue ese ejemplo. No sé si me di a entender un poco. Sí, sí se deben entender todos. La confusión que le está surgiendo por acá y por lo que este tipo de argumentos nos la suele colar es porque nos estamos quedando justo en el nivel contenido. Nivel contenido, todo está jalando bien. O sea, las tres premisas son verdaderas. Hay mexicanos que son católicos, verdadero. Hay mexicanos que son pro aborto, verdadero también. Y hay católicos que se deben respetar los derechos de las mujeres en la interrupción del embarazo, también. Todo es verdadero. Ahora vamos a ver el que nos dice Alex. Si hay multimillonarios que son gordos, hay multimillonarios que son delgados. Por lo tanto, hay gordos que son delgados. ¿Qué opinan del argumento de Alex? Tiene la misma estructura que el que estamos viendo. Spoiler, sí, exactamente la misma estructura. Y acá tenemos premisas verdaderas que nos llevan a una conclusión falsa, argumento inválido. Porque hay al menos una situación posible en la que con exactamente la misma estructura, premisas verdaderas nos llevan a conclusión falsa. Entonces, inválido. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al tiro cuando les pongan argumentos así como este, porque se les pueden colar. Son tramposones. Muy bien. Otro. Es igual que el que estaba antes y que el que puso Alex. Y es inválido por exactamente las mismas razones. Tenemos premisas verdaderas que nos llevan a una conclusión falsa. Y es con la misma estructura que este de acá. Solo cambiamos el contenido. Acá tenemos premisas verdaderas, acá tenemos premisas verdaderas también, pero que nos llevan a conclusión falsa. Muy bien. Veamos este otro. Todos los mexicanos comen chile. Todos los que comen chile aman el dolor. Por tanto, todos los que aman el dolor son mexicanos. ¿Qué pues? ¿Válido, inválido o hay alguna otra cosa relajante ahí? Alex. Ahí pienso que que pasa algo similar a los argumentos anteriores, o sea, los dos que pusiste antes, porque, por ejemplo, utiliza la premisa 2 para afirmar algo de, pues, como de los mexicanos, ¿no? Todos los que comen chile aman el dolor. Una conclusión válida sería, todos los mexicanos aman el dolor. Ah, caray. Ah, caray. No, espera, ahora que lo leo. Ya no estoy tan convencido. Déjame, lo sigo pensando. Pero, o sea, mi primera impresión fue que era inválido. Porque, o sea, porque si bien podemos decir que todos los que comen chile aman el dolor, no podríamos decir lo inverso, que todos los que aman el dolor comen chile. Ajá. Y luego. Es que lo estoy pensando, pero... y aquí está... Ay, güey. Todos los mexicanos comen chile. Todos los que comen chile aman el dolor. A ver, vamos a ver qué dicen los demás, a ver si eso me aclara. Es inválido. Sería P por lo tanto Q, Q por lo tanto R, R por lo tanto P. Estás
poniendo la consecuencia antes de la causa, eso no es válido en lógica proposicional. Sí, justo. Te había escuchado válido y dije, ay, no, pero sí es inválido por justo lo que estás poniendo. No, por eso sí, sí Pero, lo escribí, sí, que es sí, inválido. sí, es inválido. Es inválido justo por lo que está diciendo. Vale, está intentando aprovechar transitividad, pero está haciendo justo lo que dice Kano. Está poniendo la consecuencia antes que la causa y pues eso no se vale. Sí, es como un argumento más filosófico. Queremos hacer un argumento más talachero. Hay que mantener la estructura, cambiar el contenido y meterle primeras verdaderas que nos llevan a la conclusión falsa. Aquí todas las primeras son falsas. Muy bien. ¿Dudas entonces con cómo jala esto de la validez o la invalidez? ¿Cómo sabemos si un argumento es válido y cómo sabemos si un argumento es inválido? No, muy bien. Espero si sea de verdad. Ahora, para complicarnos, para simplificarnos la vida, ese fue el... hay ciertas reglas en nuestro sistema formal, que es la lógica. Estas las veríamos con detalle en un curso de lógica, pero no estamos en un curso de lógica. Entonces se las voy a mostrar casi por encima algunas reglas válidas que son esquemas de argumentos válidos. Es decir, ya sabemos, ya los lógicos han hecho su chamba, sabemos que estos esquemas jalan. Lo que ustedes tienen que hacer, si los quieren utilizar para competir, es meramente meterle buen contenido. Si meten buen contenido y además ya jala, tendrán un buen argumento. Entonces, vamos a empezar por el modus ponens, que ya lo habíamos visto por encima. Sigue esta forma. Si P entonces Q, P por lo tanto Q. Y como ya les decía, garantiza que se cumpla el consecuente por esta relación de condiciones necesarias y suficientes. Dado que el antecedente es condición suficiente del consecuente, si tenemos el antecedente, tenemos por fuerza el consecuente. No hay ninguna forma en que esto sea el caso. En que esto no sea el caso. Tengamos propiedades verdaderas y no se nos siga el consecuente. Vale. ¿Pueden darme un ejemplo de un modus ponens? Con contenido ya. Más fácil, de una enunciado condicional. Por ejemplo, si como tacos de la esquina me voy a enfermar, comí tacos de la esquina y pues por lo tanto me enfermé o me terminé enfermando, básicamente. Justa. Si las tres son verdaderas, bueno, si las dos son verdaderas, que si comes tacos de la esquina entonces te enfermas y que comiste tacos de la esquina, pues entonces la conclusión necesariamente va a ser verdadera. A fuercitas. Vale. Esto de nuevo lo pueden utilizar en el debate, quizá con premisas más sólidas, pero se puede. Ahora, su hermano, el modus tollens, aprovecha lo mismo que ya les he dicho, la relación entre condiciones necesarias y suficientes. Nos dice, igual tenemos un condicional, luego tenemos que no se da el consecuente, y eso nos lleva a decir que no se dio el antecedente. ¿Por qué? Por lo que ya les había dicho, el consecuente de un condicional es condición necesaria del antecedente. Es decir, no nos basta con tenerlo, pero si no lo tenemos, no podemos tener el pasado, porque es necesario. No es suficiente. Por eso hay una falacia que se llama afirmación del consecuente. ¿Qué hacemos eso? No es suficiente, pero es necesario. Entonces, si no lo tenemos, no puede pasar al antecedente. Y es lo que nos está diciendo acá. El ejemplo del fuego va de nuevo. Si tenemos fuego, entonces hubo combustible. No hubo combustible, entonces no tenemos fuego. Vale. ¿Dudas en el Lenz? Vale.
Otro ejemplo, igual con condiciones necesarias y suficientes, que llueva es una condición suficiente para que caiga agua del cielo, y que caiga agua del cielo es una condición necesaria. No me basta, puede caer por otras razones, pero tiene que pasar eso si queremos decir que está lloviendo. Dado que eso no está pasando, pues entonces no podemos decir que está lloviendo. Ahora, silogismo disyuntivo. Este esquema jala solo con la disyunción exclusiva. Y esto es importante. Es decir, solo cuando son dos... Sí, otro modo solo. Solo cuando son dos posibilidades mutuamente excluyentes y solo hay dos posibilidades. De nuevo, esto es importante porque hay una falacia que se llama falso dilema, que ya les explicaré. Les explico primero el esquema. No, tenemos dos opciones, o A o B. Tenemos que no A no es el caso, es el caso. Por lo tanto, B. ¿Vale? Podemos decir algo así como, o doy clase o juego Valheim. No juego Valheim, pues doy clase. Y al revés, o doy clase o juego Valheim. No doy clase, pues juego Valheim. ¿Vale? Sí, solo sí hay dos opciones, nada más. Este se suele utilizar mucho de forma tramposa, falaz, en debates de muchos lados en el que sobresimplificamos todas las opciones a dos. Por ejemplo, hace poquito fue lo de la Superliga, no sé si siguen mucho el fútbol, pero el debate en muchos lados era o estás a favor de la Superliga o estás a favor de la UEFA, como si no hubiera otras opciones. Entonces, si alguien estaba a favor de la Superliga, no estaba a favor de UEFA y al revés. Estaba a favor, si estaba en contra de la Superliga, entonces estaba a favor de UEFA. Pero hay muchas opciones, como que estás en contra de ambas, que estás en contra del fútbol en general, o cosas así. Hay un montón que no las podemos obviar. Este es un falso dilema. Vale. ¿Dudas? Un falso dilema lo vamos a ver en dos sesiones, igual, a profundidad. Muy bien. Silogismo hipotético. Este es uno que ya salió en los silogismos que habíamos visto para ver si eran válidos o no. Los que sí eran válidos, algunos, eran silogismos hipotéticos, los otros eran most ponens. Este sigue de esta forma. Si A, entonces B. Si B, entonces C. Por lo tanto, si A, entonces C. El argumento que vimos que era transitivo era... No me acuerdo cuál era. ¿Se acuerdan cuál era el transitivo? Sí, el de los filósofos guapos, ya me acordé. Decía, si alguien es filósofo, entonces es sabio. Si alguien es sabio, entonces es guapo. Por lo tanto, los filósofos son guapos. Está aprovechando esto. Dado que esto es condición necesaria de esta otra cosa, y además es condición suficiente de esta otra cosa, podemos decir que esto es condición suficiente de esta otra cosa. Vale, es como el esquema que tiene Karen en el chat, pero bien hecho. P debería estar antes de R. ¿Sí? ¿Dudas con este? Al menos el esquema, antes de decirles los problemas con esta cosa. O si me pueden dar un ejemplo. No. Vale. Entonces, una cosa importante es que el silogismo hipotético está funcionando aprovechándose de una propiedad formal que se llama transitividad, que es básicamente este mismo esquema. Podemos iniciar una cadena causal a partir del miembro, pero no todas las propiedades son transitivas. Por ejemplo, una que sí sea transitiva puede ser vecino de Jesús, antes de que avance.
Se me ocurrió de ejemplo algo como, si me cruzo con un gato negro, entonces tendré mala suerte. Si tengo mala suerte, entonces moriré. Si me cruzo con con un gato negro, entonces moriré. Algo por el estilo, algo así. Sí, justo. Este está aprovechando la forma del silogismo hipotético, pero es una pendiente resbaladiza. Y ahorita les explico a eso voy. Eh, Decía, está aprovechando esto transitividad, pero no todas las propiedades son transitivas. Por ejemplo, una propiedad que sí es transitiva es la de ser vecino, o estar a la izquierda de, o estar a la derecha de. Y podría decir algo así como, si alguien es vecino de Alex, entonces Alex es vecino de alguien más, y hacemos la cadenita, ¿no? Sin embargo, propiedades como ser amigo, por ejemplo, no es transitivo. Podría decir, si yo soy amigo de Alex y Alex es amigo de Jesús, entonces yo soy amigo de Jesús, y puede que eso no sea cierto, que yo solo sea amigo de Alex, pero no de Jesús, y no es transitiva. Entonces, no todas las propiedades son transitivas, nos puede llevar a conclusiones falsas, pero, más importante, este tipo de argumentos nos lleva a pendientes resbaladizos como las que nos dijo Jesús, justo, en la que aprovechamos la misma estructura, pero no estamos haciendo transitividad. Si se fijaron, los predicados que usaba Jesús eran diferentes. Era mala suerte y morirse. Y a partir de ahí sacó la relación de morirse, ¿no? Si me cruza un gato negro, entonces tendré mala suerte. Todo parece bien ahí. Si tengo mala suerte, entonces me moriré, o algo así va. Y entonces, si me cruza un gato muerto, un gato negro, entonces me moriré. Estamos cambiando predicados de forma tramposa, aunque estemos utilizando la misma estructura. Y de nuevo, esta pendiente resbaladiza aparece en todos lados. El curso pasado yo les puse uno de la Coparmex, porque estaban peleando contra el outsourcing. Y decía algo así como, si desaparecemos el outsourcing, entonces muchas personas perderán el empleo. Si muchas personas perderán su empleo, entonces muchas empresas cerrarán. Por lo tanto, si quitamos el outsourcing, se va a arruinar la economía del país. Son unos brincotes. Aunque estén aprovechando esta misma estructura, estamos cambiando predicados de forma tramposa y no se vale. Dudas en el silogismo hipotético. No, de nuevo, estoy echado como solo presentárselos porque no tenemos mucho tiempo. Es un ejemplo del silogismo hipotético. Muy bien, vamos a las notas finales de la sesión de hoy. Las 4 reglas que les presenté son algunas de las más útiles. Aparecen en todos lados, son muy simples de recordar, según yo, y pueden ser muy útiles para sus fines, construir argumentos para pelearse en el debate BP. Pero hay muchas, literal hay muchas, muchas, muchas. Básicas hay 6, derivadas hay como 18, y de ahí puedes crear las tuyas. Y hay muchas. Los argumentos complejos, si bien estos eran como de juguete, usualmente utilizan muchas de estas reglas a la vez, en distintos puntos de su argumentación para irla avanzando. Por ejemplo, un texto filosófico no es raro que te presenten, por ejemplo, un condicional. Si mi teoría es el caso, entonces debería darse esta otra condición. Y sigan avanzando y vayan construyendo con silogismos hipotéticos, modus ponens, modus tollens. Y usualmente se remata con los modus ponens o con los modus tollens. Pero es una argumentación más compleja utilizando muchas de estas reglas durante el discurso. Si quieres saber a profundidad sobre deducción, tendríamos que hacer un curso de lógica y no uno de teoría de la argumentación, además enfocado a debate competitivo BP. Para nuestros fines es complicarnos un poquito la vida y no lo vamos a hacer. Si están interesados, me pueden escribir, les puedo dar material para que revisen ya sea esto en específico o algunos otros temas de lógica clásica primero. O está la materia lógica proposicional en filosofía. Y los que son de filosofía la llevan obligatoria. Los que no son de filosofía podrían tomarla como optativa.
aprovechando la virtualidad. Pero creo que es entre un año, no la están dando ahorita. Pues ya dentro de un año toma la materia. No, ¿qué está pasando? Muy bien, ahora les he dicho esto de que los filósofos hacemos cosas raras cuando estamos argumentando. Y quiero finalizar la lección con un ejemplo práctico. Tenemos esta estructura. Esta estructura es una estructura válida. Yo les cuento que es una estructura válida. Lo que ustedes me tienen que hacer ahora es, tomando en cuenta esta estructura, meterle contenido para hacer un argumento. Ese argumento debería de ser plausible al menos. No les pido que sea un argumento súper sofisticado, pues depende mucho del tipo de problemas que le meten. Y después me van a decir cómo se justifica cada paso. Sí, paso 1 y del paso 1 al paso 3, de hecho, se los regalo. Están ahí como premisas. Paso 4 y conclusión son los que me tienen que justificar qué diablos, cómo sacamos esas cosas a partir de 1, 2 y 3. Vale. Entonces, primero empecemos. ¿Qué diablos se va a significar P? ¿Qué es nuestra conclusión? Díganme una proposición, la que sea que quieran probar. Hay que ser muy sofisticada, ¿eh? Literalmente cualquier proposición. Patricio va al supermercado. Dale pues. Como está negada, entonces tenemos que Patricio no va al supermercado, ¿no? Esa es nuestra conclusión. Patricio no va al supermercado. Vemos en 1. Si Patricio va al supermercado, entonces, otra cosa, Q, otra proposición. A como les gusta complicarse la vida, ¿eh? Da pena. Roberto está triste, ¿no? Sí, Ok. Patricio va al supermercado, Roberto está triste. Muy bien. 2. Si Roberto está triste, entonces 3 años en que me digan una proposición. El gato no come. Positiva porque no está negada, el gato come. Ya tenemos que el gato no come. Dado que el gato no come, entonces Roberto no está triste. Por lo tanto, Patricio no va al supermercado. Ejemplo, se hace los Word y ahorita vemos el que nos puso Israel. Deja ver de Israel, ¿verdad? Si como tengo en la esquina voy a enfermar. Si me enfermo iré al doctor. No fui al doctor. No me enfermé. Por lo tanto no fui a comer tacos en la esquina. Sí, el de Israel es muy bueno. El de nosotros no tanto. Pero los dos jalan con exactamente la misma estructura. Vamos a tener otros primero porque está más divertido. Nos dice, si Patricio va al supermercado, entonces Roberto está triste. Si Roberto está triste, entonces el gato come. Estamos de nuevo haciendo transitividad. Todo parece muy bien. El gato no come. Sabemos que el gato no comió. Dado que el gato comiera era condición suficiente para que
Roberto estuviera triste, entonces Roberto no está triste. Y dado que Roberto está triste es condición suficiente para que Patricia vaya al supermercado, entonces Patricia no va al supermercado. Vale, se ve mucho más claro en el decano. Si como tacos de la esquina me voy a enfermar. Entonces Q. Si me enfermo, iré al doctor. Si Q, entonces R. No fui al doctor. Dado que ir al doctor era condición suficiente para decir que estaba enfermo, entonces no me enfermé. De nuevo, dado que eso era condición suficiente para decir que comí tacos en la esquina, entonces no fui a comer tacos en la esquina. Sí. ¿Qué les quería decir con este bien ejercicio? La lógica les puede ser muy útil y las reglas de inferencia que hemos visto les pueden ser muy útiles. Los argumentos ambos son argumentos un poco de juguetes, el decano es más sofisticado que el de nosotros, pero lo pueden utilizar para casi cualquier cosa. Ahora, ¿cómo se justifica 4 y cómo se justifica la conclusión? Vimos reglas para hacer eso, ¿no? ¿Cómo? Es que te trabaste un poco para mí. Perdón. ¿Cuál es la justificación del paso 4 y cuál es la justificación de la conclusión? En el paso 4 es como... si no sucede el paso 4, entonces es lo mismo que... Eso afecta a la premisa 1, que es como un P, por lo tanto Q, no Q, por lo tanto no P. De hecho, incluso podríamos saltarnos la premisa 2 y la premisa 3 para llegar a la conclusión, básicamente. Pero sí, es algo así. Sí, su modus tollens. Entre 1 y 4. Pero eso es para llegar a la conclusión. Para poder sacar 4, tenemos que hacer antes sus modus tollens. Entre 2 y 3. Sí, exactamente, que es como pasa de Q, por lo tanto R, no R, entonces por lo tanto no Q, ya de ahí se deriva y entonces es el modus tollens de P, por lo tanto Q, no Q, entonces no P y ya, sí, sí, se me pasó ese paso, pero sí. Sí, por eso es que no son triviales 2 y 3. Pero sí, no es grave. De nuevo, ¿qué es lo que quería ver acá? Estas estructuras les pueden ser muy útiles. Era mi deber mostrárselas. No las podemos ver a profundidad tristemente. Pero, pues ahí están. Si están interesados en más, me pueden escribir y se las mando. Ahora, con esto terminamos como la primera sección del curso, que es como la parte más clásica. Argumentos inductivos, deductivos, un poquito de lógica formal y así. Lo que sigue a partir de la siguiente sesión es el poder de la lógica informal. Vamos a ver el modelo de Turing para ver y analizar argumentos. Este me gusta bastante porque no vemos solo proposiciones explícitas como si en la lógica clásica. Y después de eso vamos a ver el modelo de copy para falacias, para detectar y explotar falacias. Vale, estamos también trabajando para conseguir un curso de pragmática que sería estilo seminario. Probablemente sea los fines de semana por 5 sesiones de 2 horas y en eso les van a enseñar cosas más sobre actos discursivos, que creo que les puede ser muy, muy, muy útil para cuando estén peleando. Entonces los mantenemos al tanto de eso. Para la próxima sesión hay que leer el capítulo 3 de este libro de Turing, Los usos de la argumentación. Este libro es buenísimo y es un clasicazo. Es casi, casi, casi la piedra fundadora de teoría de la argumentación. Si no lo han leído, lo pueden leer porque es muy bueno. Aunque tiene Justamente eso sus... estoy llevando ahorita en teoría de la argumentación. Sí, es un clasicazo. Yo también lo aprendí ahí con Fonseca. Entonces, probablemente ya lo leíste, entonces ya no tienes tarea para la siguiente sesión. Pero si Uy, no, hay que leerlo, los que no. Dudas de lo que hemos visto. Les digo, con esto concluimos la primera parte, entonces pueden ser dudas generales. Entonces, ya no sé qué es un argumento. Y pues ya les explico otra vez. O cosas así. Jesús. El seminario, ¿cuándo empezaría? El de pragmática.
¿O sería después, mucho tiempo después? No, ahorita ya tenemos a un candidato. Estamos esperando que nos mande el plan de estudios. Y estoy buscando a alguien más. El plan es que inicie en en este mismo semestre. Si se nos hace muy tarde para encontrarlo o encontrarla, pues ya iniciaremos el siguiente, ¿no? Porque devino a pragmática por esto de que estamos buscando a alguien de retórica. Pero por eso que nadie hace retórica y los que hacen retórica, eh, entendible, nadie quiere trabajar sin que les paguemos, ¿no? Y dado que somos una sociedad de debate de alumnos, pues no les podemos pagar. Eso sí, por amor al arte. Pero vimos que quizá pragmática hay más gente que sabe y que podría estar dispuesta a ayudarnos por buena onda. Entonces, pues por ahí va. Si todo sale bien, como en 15 días, 3 semanas, top. Si no, ya el siguiente semestre. Pero los mantenemos informados. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, pues aquí acabamos. Nos vemos la siguiente sesión. Hay que leer a Tulmin. Y las sesiones se las voy a subir. No las he subido tampoco la de la semana pasada. Las subo ahorita en la tarde ambas. Espero. Anuncio extra. En otro de los proyectos que colaboro es un café filosófico que se llama La Duda. Y hoy tenemos un café filosófico sobre especismo, justo en la página de La Duda. En Facebook estamos como La Duda Café Filosófico. Va a ir una persona que participa en el Centro Universitario de Bioética de la UNAM y que es muy buena. Entonces podría estar interesante si le interesa ética y ética animal en especial. ¿Es en Facebook? Sí, va a ser transmisión en vivo en Facebook, en la página de La Duda, que se llama justo La Duda Café Filosófico. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Hasta luego, gracias. Chao.